a mirar cómo estamos enfocados. Hace 8 días nos llamaba a mirar nuestro corazón. Entonces hoy vamos a hacer una pausa activa porque pues creo que el Señor nos está llamando a evaluarnos individualmente, a evaluarnos como familias, a evaluarnos como congregación. Pero somos nosotros delante de Dios. No es para juzgarnos los unos a los otros, pero sí para que nos miremos y revisemos qué es lo que hay en nosotros, cómo estamos nosotros, qué está pasando en nuestras vidas. Y hoy nos vamos a acercar a un texto que responde a algunas preguntas que yo mismo me he hecho y que algunas personas me han hecho respecto a todo esto que hemos hablado estas semanas. Creo que es bueno que lo hagamos de manera personal y como comunidad de fe que somos. Vamos hoy a estar en la primera carta a los Corintios y vamos a tener una perícopa que realmente es la parte final de una perícopa y una perícopa completa. Vamos a ir desde el capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 3, versículo 9. Y para entender qué es lo que está pasando en esta carta, pues es necesario entender que en el siglo I, un misionero que todos conocemos, que se llama Pablo de Tarso, llegó a una ciudad costera llamada Corinto. Allí fundó una iglesia. Y esta iglesia estaba en una ciudad que era visitada por personas de muchos lugares. Y por lo tanto era una ciudad permeada por todas las costumbres paganas, por todas las costumbres inmorales, por toda la idolatría grecorromana. Pero también allí había mucha cultura y era una ciudad con muchas riquezas. Desde luego, lo uno como lo otro, riquezas, cultura, prostitución, vicios, promiscuidad. Y a esta ciudad llega Pablo con una pareja muy especial para él, de la cual seguramente hemos escuchado hablar, que son Aquila y Priscila. Ellos trabajaron evangelizando y después llegaron otros misioneros como Silas, Timoteo, que también hemos oído hablar de él. Pero ya pasó el tiempo y este misionero llamado Pablo de Tarso dejó organizada la iglesia después de 1 año y medio, casi 2 años, y se fue para otra ciudad a continuar su ministerio, para fundar una nueva iglesia. Pero meses después llegaron a los oídos de Pablo unas noticias muy desalentadoras, porque la iglesia que había fundado en Corinto se había detenido, se había estancado. Era una iglesia con muchos dones, carismática podemos decir. Allí había todos los dones del Espíritu Santo, se movían en ese lugar, pero al mismo tiempo era una iglesia inmoral en su forma de vivir y la doctrina se había contaminado. En pocas palabras, aunque era una iglesia muy avivada, también era una iglesia que estaba al borde del colapso. Era una catástrofe. Y la iglesia local estaba fracasando en su cometido: llevar el evangelio, crecer, madurar en la palabra de Dios. Pablo entonces escucha esas noticias tan terribles y ¿qué hace? Escribe una carta. Esa carta es la que conocemos como la primera carta a los Corintios. Y esa carta es un llamado para que evalúen su vida congregacional, pero también su vida personal. Y de esta carta es que vamos a meditar en el pasaje que les acabo de decir. El título en el cual vamos a reflexionar hoy, ¿cuál es? Evaluándonos. Hoy vamos a hacer como último servicio del año antes de Navidad una evaluación. Y lo primero que vamos a evaluar es, punto 1, evaluando nuestra salvación.
Entonces vamos a ir al capítulo 2 y vamos a estar en los últimos versículos del capítulo 2. Dice el versículo 14: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Lo encontré en una Biblia que lo explica muy bien, es la Biblia hispanoamericana. Dice: la persona mundana es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios, lo considera un absurdo. Y en una versión textual encontré lo siguiente, dice: mas el hombre animal, se refiere al hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Entonces estamos hablando de una persona mundana, de una persona natural, de una persona animal, dice el texto en original, pero pues de pronto en nuestra época lo escucharíamos muy fuerte, ¿verdad? Entonces dejémoslo en natural. Es la persona que, ¿qué característica tiene? O más bien, ¿qué es lo que no tiene? No tiene el Espíritu de Dios. Y es una persona que ha nacido en el mundo natural, como todos nacimos. Todos nacimos en el mundo natural, todos nacimos de nuestra mamá, de nuestro papá, nacimos en el mundo natural. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que esta persona, aunque ha nacido, camina, charla, estudia, trabaja, no tiene el Espíritu de Dios, no ha nacido en el Espíritu, no ha nacido de nuevo. Por eso esta persona se enfoca en lo natural, se enfoca en el cosmos, dice literalmente la Biblia, en el mundo, en lo que es del mundo, en lo que los ojos físicos ven. Esta persona no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para poder percibir lo que es del Espíritu de Dios lo hacemos a través del Espíritu Santo. Y si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos percibir las cosas de Dios. Por eso, para esta persona, lo que procede del Espíritu de Dios, ¿qué es? Locura. Para esta persona, las verdades bíblicas son una necedad. Las verdades bíblicas son una tontería. Esta persona no puede entender. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona natural, llegaría a un servicio como este y todo lo que estoy diciendo le parecería un disparate, le parecería que no tiene sentido. Y eso era lo que sucedía en Corinto, en la época de Pablo, cuando llegaban las personas naturales allí a la comunidad corintia y escuchaban la predicación, les parecía una locura. Por eso, Pablo, en otra carta a los Efesios, dice que estas personas están muertas, no han nacido de nuevo, no pueden entender lo que se está hablando. Entonces, el que no tiene el Espíritu, para él es locura. Continúa el versículo 14. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Su corazón está enfocado en el cosmos. Su corazón está enfocado en lo que nos está rodeando. Es ciega al mundo espiritual. No entiende las cosas espirituales porque se tienen que discernir ¿cómo? Espiritualmente. Por eso una persona natural puede estar en un servicio como este y puede apreciar muchas cosas. Puede decir, la música está bien, el sonido es un desastre, no hemos podido con ese sonido. Pueden decir, los músicos están bien entonados. Puede decir, las sillas son cómodas o incómodas. Todo esto lo puede decir. Puede incluso apreciar la amabilidad de la gente y puede llegar a entender el mensaje intelectualmente, pero a pesar de eso no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Incluso puede sentirse contento porque por fin compraron una consola nueva y o cables nuevos y ya el sonido es mejor. Puede sentir felicidad por todo esto, pero las cosas espirituales
no las entiende porque para él son locura. Una persona que no tiene al Espíritu de Dios, está en un servicio como este, o en un servicio de oración, o en un servicio de adoración, o en un grupo en casa, y mientras los seguidores de Jesús están entusiasmados por lo que Dios les está hablando en la palabra, esta persona posiblemente está pensando en otra cosa, posiblemente está enfocada en otras cosas, posiblemente aburrido porque no se goza en las cosas de Dios. Probablemente han escuchado hablar de Nicodemo, ¿recuerdan? Nicodemo, este hombre era maestro de la ley, conocía las escrituras perfectamente, conocía la religión del pueblo de Dios, del pueblo judío. Sin embargo, cuando va y habla con Jesús, ¿qué le dice Jesús? Hay que nacer de nuevo, sabes todo, te comportas muy bien, no fallas a la sinagoga, no fallas al templo, pero tienes que nacer de nuevo. Esta persona, a pesar de ser un judío devoto, era una persona que seguía muerta espiritualmente. Y tal vez a ustedes les ha pasado que están hablando con alguien, le están hablando a ustedes de Jesús, le están hablando de la palabra de Dios, y esa persona dirige la conversación a temas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Sí les ha pasado? Y uno trata, y uno vuelve otra vez a la palabra, sí, pero es que, mira, la Biblia dice esto, y ¡brum!, se va por otro lado, enfoca la conversación hacia algo que no tiene que ver con la palabra de Dios. Esa persona termina diciendo, mire, hablemos de otra cosa porque es que yo no le entiendo lo que me está diciendo. No se enojen con esa persona. No nos enojemos, a mí me pasa que a veces me enojo, pero no nos enojemos con esa persona, porque la realidad es que no entiende las cosas espirituales porque no tiene al Espíritu de Dios. Y nosotros tratamos como de ver cómo entra de alguna manera lo que le queremos decir, y nos angustiamos y nos enojamos. No puede entender porque no tiene al Espíritu de Dios. Le pasa lo que le estaba pasando a Nicodemo. Por eso, del ser humano natural no puede salir nada bueno, como nos decía Jesús la semana pasada, cuando hablaba del corazón. Ustedes han visto que a veces encuentran manzanas, bueno, yo las he visto en las tiras cómicas, no las he visto en vivo y en directo, con un huequito, y la gente dice, ¿entró un gusano? No entró un gusano, salió un gusano por ese hueco. Pero ¿cómo así? ¿Cómo iba a salir un gusano si nunca entró? Pues resulta que es que el huevo de ese gusano estaba en la flor. Esa manzana pasó a ser fruto y la larva, el huevito estaba allí. Y cuando la manzana se volvió manzana, ese gusano nace en el centro de la manzana y va saliendo al exterior. Eso es lo que le pasa a nuestro corazón. Nosotros nacemos agusanados y el Espíritu Santo es el que quiere hacerse cargo de nuestro corazón para que no salgan esos gusanos hacia el exterior. Así como esta manzana nació con el gusano en el corazón, nosotros nacemos con un corazón lleno de mucha maldad. Todos los males proceden del corazón. Y esta persona que no tiene el Espíritu, pues obviamente como es ajena a las cosas de Dios, no puede entender. Y así como tú y yo tratáramos de hablar con un delfín o con una ballena, y este delfín o esta ballena nos da unos sonidos y nosotros no le entendemos, así nosotros cuando hablamos con una persona natural, una persona que no ha nacido del Espíritu, nos entiende de la misma manera. Es como si un delfín, una ballena, les estuviera hablando. Hay personas que son así. Lo que está sucediendo en Corinto es que dentro de la iglesia hay personas naturales, hay personas que no tienen el Espíritu, hay personas mundanas en esa congregación, en esa comunidad. Y en todas las iglesias del mundo las hay, en cada congregación. Estaremos compartiendo siempre con personas que no han nacido de nuevo. Y
Pablo está diciéndole a Corinto, cuidado, hay que tener los ojos abiertos, porque a Pablo le sucedió. ¿Alguien recuerda de un hombre llamado Demas en el Nuevo Testamento? Demas llegó a ser un hombre muy querido por Pablo. En la carta a Filemón, los últimos versículos, Pablo transmite los saludos de Demas y dice que él es su colaborador. Dice, saludos de Demas, mi colaborador. Estaba al igual que en el mismo equipo con Timoteo, en el mismo equipo con Silas. Es decir, era del equipo pastoral. Sin embargo, en la carta segunda a Timoteo, el capítulo 4, dice Pablo que Demas me ha desamparado, me ha abandonado, y dice, por amor a este mundo, por amor al cosmos, por amor a lo natural. Demas era una persona que no había nacido de nuevo y sin embargo era parte del equipo pastoral de Pablo. ¿Sí? En cada iglesia, en cada grupo de creyentes siempre van a haber personas como Demas, incluso personas que llegan a predicar, pero no tienen el Espíritu de Dios. Y si a Pablo se le coló Demas, pues a todos nos puede suceder exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué hacer? Pues sencillamente cuidar la comunidad para que no haya un daño mayor del que puede haber. Cuidar la comunidad, rodearnos, saber quiénes son, orar y evitar el daño que pueden hacer. Porque la comunidad debe estar cuidándose de evitar que estas personas, por ejemplo, lleguen a enseñar, por ejemplo, lleguen a tomar decisiones, por ejemplo, lleguen a tener situaciones o a vivir situaciones en las cuales puedan llevar a la comunidad a donde no deben llevarla. Entonces, eso es lo que hay que hacer: orar, pedirle al Señor para que el Señor nos dé discernimiento. Y vamos a hablar más adelante de qué tipo de discernimiento es el que nos da el Señor. Entonces, siempre van a haber personas naturales, personas que no tienen el Espíritu dentro de las comunidades eclesiales, pero con la ayuda de Dios van a llegar a los pies del Señor. Y es la primera parte de la evaluación. Tenemos nosotros que revisar cómo estamos, porque nosotros podemos estar aquí cada 8 días y de pronto se les coló el pastor que no tiene el Espíritu de Dios. Puede ser, desde luego. Tenemos que estar pendientes, orando, que el Señor nos dé discernimiento para saber cómo va la comunidad. Si descubres que como que no tienes al Espíritu de Dios, ¿qué hacer? Correr a los brazos del Señor, decir: Señor, he descubierto que yo no he nacido de nuevo, he descubierto que yo no tengo al Espíritu de Dios, necesito postrarme delante de ti, necesito dejar que tú me encuentres, necesito recibir ese regalo que me diste en la cruz del Calvario. Y el Señor está allí extendiendo su amor, su misericordia. Él no está para decirte: fuera, no te quiero acá, no te quiero ver más. No, Él está para decirte: ven a mis brazos, porque por fin has vuelto a casa. Hoy ha nacido de nuevo alguien. Punto 2. Evaluando nuestra mente. En los versículos anteriores al texto que estamos hoy estudiando, les decía que estamos tomando la parte final de una perícopa. Pablo viene hablando de lo que hace el Espíritu Santo en el cristiano, en el creyente, en el nuevo nacido.
Decíamos que la persona natural es la que ha nacido una vez y hace lo que es natural. Y ahora vamos a hablar de la persona espiritual. La persona espiritual es la que ha nacido 2 veces y hace lo que el Espíritu Santo la guía a hacer. El versículo 2:12, que no está en la perícopa que estamos viendo, de pronto Marinito me puede ayudar con el 12, el versículo 12, dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entendiendo esta verdad, que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces ahora sí vamos a entender que el que es espiritual es el que tiene el Espíritu Santo dentro de sí mismo. Ha recibido el espíritu que procede de Dios. Y esta persona una vez fue natural, como lo fuimos todos. Fuimos naturales, pero ha recibido el espíritu que proviene de Dios. Ha renacido, ha nacido del espíritu. Y esto es una noticia maravillosa. Una vez escuché una definición de salvación que me parece maravillosa. Salvación no se trata de sacar al hombre de la tierra y ponerlo en el cielo, sino de poner a Dios en el hombre. Y me parece espectacular. No se trata de una escalera larga para llegar al cielo, sino de permitir a Dios llegar a nosotros. Eso es lo que es salvación. Pero hoy tenemos que entender con esto que acabamos de leer, tener algo claro, y es que el cristiano no es una persona natural que quiere ser algo mejor, que se esfuerza por ser algo más. El cristiano es alguien que de manera sobrenatural, de manera radical, ha sido cambiado cuando proviene el Espíritu de Dios y llega a Él. El cristiano no es como una oruga que un día se va a convertir en mariposa. No, eso no es un cristiano. Una oruga, potencialmente, dentro de ella hay una mariposa. Va a llegar a ser una mariposa. La persona natural por sí misma no va a llegar a ser espiritual. No es algo que esté latente en la persona, no es algo que venga de adentro y llegue a ser espiritual. Hay personas que piensan que el cristianismo es así, que es mi esfuerzo y si me esmero en llegar a cada servicio eclesial, si me esmero en hacer las cosas que dicen mis hermanos, un día yo voy a ser espiritual. No es así. No somos orugas que un día vamos a ser mariposas. No es convertirnos en más de lo que ya somos. Eso no es. Ser hijo de Dios es un milagro. Es ser lo que nunca seríamos por la misma naturaleza. No es que nosotros nos vengamos a vivir aquí a la sede y tengamos una carpa acá y a fuerza de estar acá un día vamos a brotar como espirituales. No es eso. Ser cristiano es ser alguien que ha nacido del Espíritu, y eso no se da naturalmente. Eso no es así. Versículo 15. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo. El que tiene el Espíritu Santo dentro de sí mismo, el que es creyente, el que es hijo de Dios, lo juzga todo. Ahora, esto no quiere decir que nos sentamos en un trono de perfección y empezamos a señalar y a decir: usted se condena, usted es un mal, usted es un terrible. No, eso no quiere decir esto. Aquí la palabra juzgar quiere decir discernir, examinar, evaluar todas las cosas.
La persona espiritual está equipada para discernir lo que está viendo, para evaluar si algo que está sucediendo es espiritual o no es espiritual. Quiere decir que una persona espiritual es capaz de juzgar incluso aquello que no es de Dios. Todo lo que va en contra de Dios lo puedes juzgar y puedes decir, esto no es de Dios. Antes, cuando éramos solo naturales, pensábamos que cualquier cosa era igual. No diferenciábamos entre lo bueno y lo malo. Todo pensamiento era igual, todo comportamiento era lo mismo. Nos parecía normal todo pecado. Eso, no hay problema, todos lo hacen. Porque no teníamos el sistema de valores del reino allí dentro de nosotros. Y es allí donde cambia nuestra vida. Ahora, claro que seguimos cometiendo errores, pero sabemos perfectamente, nos damos cuenta inmediatamente en el momento que cometimos el error, en el momento que cometimos el pecado. La persona espiritual está equipada para ver lo dañino que está dentro de las actividades del mundo. Y las puede discernir, las puede juzgar. La persona natural sabe que aunque algo parezca atractivo por fuera, es algo que trae muerte, dolor, tristeza, angustia, ruptura. Las personas espirituales a veces las reconocemos como personas sabias. Ustedes se han dado cuenta que a veces buscan a alguien dentro de la comunidad. Yo quiero hablar con esa persona, quiero que esa persona me escuche. Esa persona cuando habla llega a mi corazón. Cuando habla es como si lo que está diciendo viniera de parte de Dios. Esas son las personas espirituales. La persona espiritual puede examinar y juzgar todo simplemente porque el Espíritu Santo le da ese discernimiento. Por eso, esta persona puede darse cuenta perfectamente cuando no está en el lugar correcto. Dice, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Al juicio de nadie. ¿Qué quiere decir? ¿Que la gente espiritual no se somete a cualquier persona? No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que una persona que no tenga al Espíritu Santo, una persona natural, no está equipada para juzgar a una persona espiritual. No puede juzgarla. Porque la persona natural tiene solo una dimensión. La persona espiritual está en las dos dimensiones. Tiene una naturaleza caída, pero tiene al Espíritu Santo de Dios. Cuando los apóstoles fueron llevados ante el Sanedrín, fueron llevados ante el sumo sacerdote, y les estaban diciendo que no podían seguir enseñando la palabra de Dios o lo que Jesús les había enseñado, ellos responden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a esos a lo que se refiere, que no está sujeto al juicio de nadie. Nosotros no estamos obligados a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Así nos señalen, así nos juzguen por eso. No estamos obligados. Nos mantenemos en la palabra de Dios. Que la ley dice que tenemos que apoyar el aborto. No. Y voy a sufrir las consecuencias, pero no me pueden obligar. No puedo ser juzgado por nadie natural, porque es una ley que viene
de personas naturales. Ahora, si tenemos que cumplir con las leyes, claro que sí. Que no voy a tomar un arma para matar a alguien y por lo tanto no estoy de acuerdo con el servicio militar. Duré los 12 meses o 18, no sé, en la cárcel, en el calabozo. No es que evada el servicio, vaya y asuma las consecuencias. Asúmalas. Pero manténgase en lo que le dice la palabra de Dios. Por eso nos oponemos a estas acciones que van en contra de la palabra de Dios. Versículo 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Esto es una cita que Pablo toma de Isaías 40. El pueblo no podía entender por qué estaban en Babilonia, por qué su cautividad, por qué estaban sufriendo de esta manera, y para ellos esa cautividad parecía incorrecta. ¿Acaso no eran el pueblo de Dios? ¿Qué hacían cautivos? ¿Qué hacían esclavos de unos extranjeros? Entonces, ¿qué es lo que les dice Isaías? Miren, ustedes no pueden conocer la mente del Señor. Y eso también es verdad para nosotros hoy. No podemos enseñarle nada a Dios. No podemos. ¿Cómo le vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a instruir al Señor? Pero Él sí puede revelarnos verdades espirituales. Pero si tú eres natural, esto te va a parecer una insensatez. Por eso Pablo lo aclara a continuación. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Ahora, no es que nosotros conozcamos todo lo que conoce Dios, ¿no? No es que nosotros conozcamos todo lo que conoce Cristo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos ir cada día creciendo pensando de acuerdo a los valores que Cristo enseñó. Eso es lo que nos está diciendo. Quiere decir que tenemos el punto de vista de Dios, que podemos ver a través del mundo y entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso las personas que son naturales, las personas que no tienen al Espíritu de Dios, consideran que hay algo mal en nosotros, que nos enloquecimos. ¿Qué pasó? ¿Por qué va en contravía de todo? ¿Por qué piensa diferente a todo el mundo? Y la razón proviene de la diferencia en la manera como nosotros y ellos juzgan, discernimos las cosas. Los insensatos nos critican a los sensatos. Es como una señora que llegó a donde el psiquiatra y tenía un huevo frito en la cabeza, tenía 2 pedazos de tocino en las orejas y le dijo al psiquiatra: doctor, estoy preocupada por mi hermano. No se había dado cuenta que el problema estaba en ella. Las personas que no tienen el Espíritu tratan de juzgarnos a los que hemos nacido de nuevo desde los valores del mundo, desde los valores que no son los valores de la palabra. Entonces, las características de esa persona espiritual es que vive en el Espíritu, aprende en el Espíritu y es libre por el Espíritu porque tiene la mente de Cristo. Estas personas son personas que debemos animar a que conformen la guía de la iglesia, sean los ancianos de la iglesia, personas espirituales. Y aquí sería ideal que terminara la reflexión de hoy, pero no es así. Ahora nos va a hablar el Señor un poco más fuerte a todos nosotros. 3. Evaluando nuestra madurez. Y veíamos que la persona natural hace lo que es natural y la persona espiritual lo que viene de la mente de Cristo. Pero ahora vamos a hablar de la persona inmadura. Otras versiones la llaman la persona carnal, que es una persona que no es natural, pero tampoco es espiritual. O mejor, es espiritual, pero pareciera carnal. ¿Qué hace la persona inmadura? ¿Qué hace la persona carnal?
Y vamos a ver varias características de la persona carnal o inmadura. Dice el capítulo 3, versículo 1. Yo, ¿qué dice a continuación? Hermanos. Le está hablando a hermanos, le está hablando a cristianos. No pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Léase también carnales. Y vemos que estas características de los inmaduros, de los carnales, son personas que son nacidas de nuevo. Personas que están enfocadas en el mundo físico, aunque ya han nacido de nuevo. Siendo personas naturales, estos cristianos de la ciudad de Corinto no habían dejado las preocupaciones por lo del mundo. Seguían preocupados por lo del mundo. Y Pablo no nos dice que los cristianos ya no tenemos deseos carnales, sino que debemos reposar en el Espíritu para cada día andar más por el Espíritu. Y incluso en Gálatas él dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Todos los discípulos de Jesucristo, todos los creyentes tenemos deseos carnales y muchas veces nos tropezamos en ellos. Y muchas veces caemos en ellos. A veces tenemos instantes en que nos dejamos llevar por la carne. Y hay algunas situaciones que son más fáciles, como la envidia, como la ira, los pensamientos impuros. Están allí latentes. Hace 8 días veíamos que eso es lo que hay en el corazón. Pero Pablo no está hablando de una situación puntual en la que aflora eso que hay en el corazón. Pablo habla de ese creyente inmaduro que, debiendo andar en el Espíritu, todavía se mantiene bajo el control de la carne 24/7, en todo momento, a toda hora. Por eso continúa diciendo: apenas niños en Cristo. La palabra niños les está diciendo que son cristianos elementales, que son cristianos básicos. Estos corintios se han involucrado en intereses destructivos para ellos mismos y destructivos para la iglesia. Pablo había podido utilizar la imagen de un animal destructivo, no sé, una fiera, un león, un tigre, algo así, pero utiliza la imagen de un niño. ¿Por qué? Porque es que Pablo trabajó con ellos casi 2 años. Después llegó otro hombre llamado Apolos, trabajó con ellos más de 1 año. Sin embargo, estas personas seguían controladas por la carne en todo momento. Su crecimiento ha sido interrumpido, su desarrollo cesó. Se quedaron como niños. Y dice el versículo 2: les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Les di leche cuando estuve con ustedes. Ha pasado el tiempo y todavía no pueden asimilar el alimento sólido. Todavía se quedaron allí. Pablo contrasta la leche que es para un bebé con el alimento sólido que es para una persona adulta, una persona mayor. Y las personas inmaduras, las personas carnales, permanentemente hay que estarlas alimentando con leche. Permanentemente. No están equipados para digerir el alimento espiritual sólido. Esa persona está enfocada, sigue enfocada en lo natural. Y es lógico que a una persona que está comenzando su caminar en Cristo
esté recibiendo leche espiritual. Mire, recibir leche espiritual no es malo. Claro, para que un bebé tiene que recibir leche. Hay que darle leche. Uno no puede llegar a un bebé y darle una bandeja paisa. Pero, si pasan los años y se le sigue dando ese 26, a los 19 años, 40 años, hay algo malo allí. Hay algo que está pasando. Apolos era un buen maestro que había llegado después de Pablo, pero parecía que ellos seguían en esas caminadoras que dan pasos y dan pasos, pero no se mueven del mismo lugar. Se quedaron allí. Y esto era extremadamente frustrante para Pablo. Pablo decía, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cuánta palabra han recibido y aún no crece? Su frustración es evidente en esta carta. Y el autor de Hebreos también lo expresa de alguna manera. Dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, dice el autor de Hebreos, necesitan leche en vez de alimento sólido. Es una realidad en la iglesia. Siempre tenemos que estar animándonos a crecer, a no quedarnos como bebés. Aquí en Corinto no hay crecimiento espiritual. Y no hay problema en hacer cosas de niño cuando se es niño. Claro que sí. No hay problema en vivir como un nuevo creyente cuando se es nuevo creyente. No. Está bien que ustedes lleguen a su casa y haya un niño, un hijo, un nieto, un sobrino que tenga un año y cuando lo encuentren esté con la papilla regada por todos lados, se ponga el plato de sombrero y tire la cuchara. Ustedes lo ven y sonríen. Es hasta tierna la escena. Pero si llegan a casa y su hijo de 40 años está con la sopa regada, el plato en la cabeza y botando la cuchara, no es tierno, es trágico, es una tragedia. Y eso es lo que está viviendo la iglesia de Corinto. Esa es la frustración de Pablo. La persona carnal es como una mariposa que nunca voló. Una mariposa que sigue caminando y arrastrándose como una oruga, con sus alas atrofiadas. Nunca supo lo que era volar, nunca supo lo que era tomar el néctar de las flores. Y se quedó allí. Nunca disfrutó de su nueva naturaleza. Y este problema que está enfrentando Pablo con la iglesia de Corinto es triste. Y yo creo que todos podemos entender esa frustración de Pablo. Todos los que algún día le hemos compartido la palabra a alguien, podemos compartir esa frustración de Pablo. Cuando uno anhela el crecimiento y no viene el crecimiento y, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es frustrante. Dice el versículo 3, pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contiendas. ¿No serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? El creyente inmaduro se centra en lo horizontal. Cuando estamos centrados en el cosmos, en lo de este mundo, el foco de atención se sienta en las personas y en las cosas. Allí es donde nos enfocamos. Lo que dicen las personas, lo que hacen las personas, lo que sucede alrededor. En eso nos enfocamos, en lo que hay o en lo que no hay. Nos enfocamos en eso.
personas y cosas, personas y situaciones. Horizontal. Los problemas es que la relación con Dios no se ha desarrollado al punto que no han podido mirar más arriba que lo horizontal. Siguen siendo mariposas que no han empezado a volar. Dice el versículo 4, continuando con la idea: cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, se dan cuenta que la palabra favorita del inmaduro es yo. Yo sigo a tal, yo creo esto, a mí me parece que esto es mejor. El centro soy yo. En la iglesia de Corinto se están peleando como niños por juguetes. Que esta pelota es mía, que el carrito es mío, que no te lo presto. Yo soy el dueño de este carrito. Pues yo soy dueño de la camionetica. Eso es lo que está sucediendo. Que Pablo es mejor evangelista, sí, pero Apolos es mejor maestro. Este me lo pido yo. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Y comenzamos a dividir las cosas entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y muchas personas buscan una comunidad, una congregación para sentirse bien. Porque yo soy el centro. Y estamos en una época que hay cantidad de turismo espiritual. Las personas van de congregación en congregación y la frase favorita es: allí me siento bien, allí no me gustó. Bueno, nosotros podemos decir que somos de las que tenemos de los primeros puestos en los que no gustamos, porque no buscamos decirle a la gente lo que quiere oír. Y nos vamos convirtiendo en catadores de servicios eclesiales, en catadores de prédicas, del estilo, de la forma, la duración, los recursos físicos. Y el centro ahí soy yo. ¿Qué me gusta? ¿Qué me da? Me hace sentir bien. Me. Y ustedes saben el resto, como las ovejitas. Lo anormal y lo que no está bien es que los que llevamos la palabra caigamos en esa trampa, en ese juego de tratar de hacer sentir bien a las personas. Allí no está mal, ahí está mal, porque entonces estamos tratando de darle leche permanentemente a los inmaduros espirituales o a los naturales. Y miren, un pastor no debe buscar hacer sentir bien a alguien para que se quede. En ese momento se equivocó. No podemos estar buscando captar asistencia. A eso no nos mandó el Señor, nos mandó a llevar la palabra de Dios. No estamos para captar clientes. No, eso no es. Porque entonces se vuelve una relación proveedor-cliente. Y en la relación proveedor-cliente, ¿quién tiene la razón? El cliente. Hago todo lo que sea para que seas mío.
Así me toque predicar algo que no está en la palabra. Predico lo que tú quieres y como tú quieres. Pastoreo de acuerdo a los gustos de los clientes. ¿No? Hay algo que dijo un pastor que yo respeto mucho. Es un hombre ya maduro, que lleva muchísimos años en el ministerio. Y dijo algo que a mí me cambió el ministerio. Dijo, entre comillas: para pastorear la iglesia, debes darle la espalda a las ovejas y seguir la voz del pastor. Cuando yo lo vi la primera vez me dio duro. ¿Cómo? Sí. Para pastorear la iglesia, debes darle la espalda a las ovejas y seguir la voz del pastor. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver las ovejas, empiezo a ver cómo les doy gusto a las ovejas y no las llevo para donde el pastor quiere que las lleve. El buen pastor, porque es que el pastor es el Señor. Mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios interpretada desde la misma palabra de Dios. Y la responsabilidad de las ovejas es escuchar y escudriñar y discernir si yo estoy o no estoy adulterando la palabra de Dios. Y una vez digan, no está adulterada la palabra de Dios, entonces ahora sí, poner la palabra de Dios por obra. Hay que examinarla y escudriñarla y discernir para que yo no les meta goles. No estás aquí porque eres fan del pastor. Esa no es la razón para ser iglesia. Estamos aquí como hermanos, porque Dios nos ha puesto aquí, nos ha añadido a esta comunidad, con la disposición de ser todos nosotros transformados por la palabra de Dios, por la acción del Espíritu Santo, para así poder seguir tras las huellas de Jesús. Es así. Por eso sigue diciendo el versículo 4 que cuando uno afirma yo soy de Pablo y el otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Cuando tú te haces fan de un predicador, de un pastor, estás actuando con criterios humanos. Así de sencillo. Y tal vez podríamos haber pensado que Pablo habría podido ser un poquito más amable con su club de fans, ¿no? Pero él no fue nunca amable con su club de fans. Él les decía las cosas como eran. Pablo, en vez de permitir que los halagos inflen su ego, denuncia aún a sus propios partidarios. Ustedes que dicen que son de Pablo, por favor, maduren. Es hora de madurar. Y vamos al punto 4, evaluando nuestro servicio. Versículo 5. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores. Pablo hizo su parte y Apolos hizo su parte, simplemente nada más. Pablo sembró la palabra de Dios, Apolos regó la palabra de Dios. Nada más. Ambos eran servidores de Dios. Uno inició la iglesia, el otro la fundamentó. Dice el versículo 5 a continuación: por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. ¿Eran instrumentos para qué? Para que los corintios llegaran a creer. Instrumentos, medios para llegar a creer en la obra de Jesucristo, no para que la gente creyera en ellos. En estos días les he dicho a varias personas una frase que me encantó, que escuché el otro día. El Señor es tu pastor, pero tu pastor no es el Señor.
El Señor es tu pastor. Pero este pastor, ni ningún pastor humano, es tu Señor. Es a Él. Todo se trata de Él. Solo de Él. Según lo que el Señor le asignó a cada uno. ¿Quién fue el que asignó a Pablo? ¿Quién fue el que asignó a Apolos? Fue Él. Apolos no pidió servir. Pablo tampoco. Pablo iba feliz matando cristianos. Y Jesús se le atravesó y lo llamó al ministerio y lo nombró apóstol. Cuando el ministerio se hace por llamado y no por negocio o por llenar egos, es un oficio frustrante. Seguro que sí. Pero es algo que no nos lo asignamos nosotros mismos. Es Dios el que llama. Versículo 6. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Sembré, regó, puntual. Es algo que comenzó y terminó. Porque los seres humanos comenzamos una acción y la terminamos. Pero Dios da el crecimiento, es algo continuo. Él permanentemente está dando el crecimiento, independientemente de quién esté regando, de quién esté sembrando. Los seres humanos llegamos y nos vamos. Pero Dios es el que da el crecimiento. Y el versículo 7 me encanta. Así que no cuenta. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. ¿Cuenta el que siembra? ¿Cuenta el que riega? ¿Cuál de los dos que no cuentan es mayor? No cuentan, no contamos. Si yo no cuento, no puedo ser mayor que nadie porque no cuento, soy cero. Un cero no es mayor que otro cero. Son ceros, el único que vale es Dios. Porque Pablo decía, yo no elegí sembrar, fue el Señor. Apolos diría, yo no elegí regar, fue el Señor. El crecimiento lo ha dado Dios, nosotros solo somos servidores. Nosotros hacemos nuestra parte de acuerdo a lo que el Señor nos conceda. Es Él quien da el crecimiento. Así que si tú dices, no, es que yo no crezco porque no me gusta este pastor, o sí crezco porque sí me gusta este pastor, ¿dónde está el Señor? ¿Resulté yo más grande que el Señor? No. El crecimiento lo da es el Señor. Los frutos los da Dios, no los seres humanos. Para que se vean los frutos, dejemos que la mente de Cristo controle nuestras vidas. Es así. No hay otra manera. Versículo 8. El que siembra y el que riega están al mismo nivel. ¿Cuál es ese nivel? Cero. No cuentan. Y a veces hay personas que dicen, no, es que es más importante regar, no, es que es más importante sembrar. No. Dios es el que está haciendo la obra, no nosotros. Termina diciendo el 8. Aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. A veces decimos, no, es que el Señor me llamó, Él hará. No. Hay que trabajar según su propio trabajo. Todos trabajan juntos, pero cada uno es recompensado individualmente. Las recompensas no se dan de acuerdo a los dones. Las recompensas no se dan de acuerdo a los talentos. Las recompensas ni siquiera se dan de acuerdo al éxito, sino de acuerdo al trabajo.
¿Cuántos misioneros llegan a sitios donde pasan toda la vida y se convierten en 2 personas? 30 años de trabajo para 2 personas. ¿No? El Señor no está viendo eso, está viendo el trabajo. Una vez un predicador muy reconocido por la manera como llegaba con la palabra, se llama Campbell Morgan. Le preguntaron cuál es el secreto de esa predicación tan maravillosa. Y él respondió: trabajo duro y después más trabajo. Así es. Versículo 9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y cuando leo esto no puedo menos que sorprenderme. El Señor Dios Todopoderoso llama seres humanos como yo para ser sus colaboradores. Ahora viene la pregunta: ¿Dios necesita colaboradores? No. Miren, Dios hace las cosas mejor solo que con nosotros. Seguro. Entonces, ¿por qué hace esto? ¿Alguna vez los que son padres o cuando eran niños, papá les pidió el favor que lo ayudaran a arreglar el jardín o a lavar el automóvil? 7 años, 5 años. Juanito, Carlitos, de 7 y 5 años, vengan y me ayudan a arreglar el jardín. ¿Cómo queda ese jardín? Terrible. ¿Cómo queda ese carro lavado? Después el papá tiene que arreglar lo que los hijos destruyeron por el camino. Este papá se va a demorar 5 veces más arreglando ese jardín o lavando ese automóvil que si lo hiciera solo. Y ese desastre que va a quedar no quedaría si no invita a sus hijos de 7 y 5 años a que lo ayuden. En términos prácticos, es una pésima idea. Entonces, ¿por qué un papá o Dios hace eso? ¿Por qué nos llama a nosotros que solamente hacemos desastres a que le colaboremos? ¿Saben? Cuando un papá llama a un hijo a que le ayude, lo que pierde en productividad lo gana en relación, en comunión. Y el Señor hace lo mismo porque Él puede hacer todo solo y mejor, muchísimo mejor. Claro que sí. Mire, si el Señor hubiera regado esta iglesia sin utilizarme a mí, espectacular. Claro, no habría cometido las equivocaciones que yo he cometido. No habría tenido que limpiar los desastres que yo he producido. Sin embargo, parte de su gracia y misericordia es que me eligió como su colaborador. Por eso cuando estaba trabajando en esta reflexión, quería terminar diciéndoles lo que dice el final del versículo 9. Ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Esta palabra que este humano pecador trae sin merecerlo es para que se cultiven los corazones, para que permitamos que crezca, para que maduremos, para que seamos una iglesia
misericordioso. A veces nos ufanamos de ser una iglesia bíblica que conoce perfectamente cada contexto histórico y el griego y el hebreo. Nosotros somos campo de cultivo de Dios. Y eso es lo que realmente importa. Oremos.